que lamentablemente las diapositivas se corrieron, entonces no, a la hora de que me las envió, no, no me llegaron. Entonces se las voy a repetir, ¿verdad, compañeros? Bueno, quisiera principalmente iniciando por si alguien me puede colaborar qué es Estado, diciéndome qué es Estado. O sea, ¿Nadie? es una organización política que una sociedad considera como válida. Ok, gracias. También es un conjunto de instituciones públicas que tienen como finalidad administrar los asuntos públicos. Ok, muy amable, gracias. Bueno, como se recuerdan, Estado principalmente lo que lo caracteriza es que se va a formar por medio de tres elementos: territorio, soberanía y población. El Estado es una comunidad o un grupo de personas que estas van a contener una organización política en común. Siempre vamos a recordar que Estado, como les decía anteriormente, va a estar conformado por los tres elementos importantes, elementos u órganos, lo que es territorio, soberanía y población. Aquí ya verificamos lo que es la gráfica, lo que es el judicial, ejecutivo y legislativo. En sus formas de gobierno encontramos lo que es la monarquía y la república. La monarquía se va a dividir siempre en lo que es monarquía absoluta y monarquía constitucional. Luego nos vamos a encontrar acá una gráfica de lo que es monarquía absoluta, que primero se va a centralizar en una administración centralizada para luego someter a la nobleza, recaer en un control de la iglesia y represión de la disidencia religiosa, para así que el ejército estatal dé una exaltación al rey. En la república, una de las características principales es una separación de poderes o funciones. También es un sistema representativo, se da una electividad, una alternabilidad de sus gobernantes y sucesivamente una responsabilidad de los mismos ante la ley. Aquí la república se va a dividir en lo que es república aristocrática y república democrática. La república aristocrática siempre va a ser ejercida por una representación minoritaria, imperante, que en estos mismos tengan una igualdad entre cultura y patriotismo. Nos indica también que es una oligarquía y que dentro de ello se va a rehuir la sinceridad electoral, por lo que todo esto se va a configurar una dictadura. En la República Democrática vamos a encontrar lo que es popular y que sus ciudadanos van a gozar siempre de los derechos para elegir y ser electos. Dentro de la República vamos a encontrar que la soberanía va a delegar en sus tres poderes, lo que es el ejecutivo, legislativo y judicial. Eso lo vamos a encontrar estipulado en los artículos 140 en adelante de la Constitución Política de la República. Dice que en sus formas de Estado y gobierno están los estados unitarios y los estados federados. Vamos principalmente vamos a hacer un énfasis aquí, que gobierno es un conjunto de sujetos y organismos que van a liderar o gobernar una división política administrativa. Con política administrativa me refiero a que esta administración va a regular los órganos y su funcionamiento de cada poder, dentro de ellos sus deberes de la administración pública o general para el Estado.
Y ahí siempre vamos a encontrar lo que es el ejecutivo, el legislativo y judicial. Aquí dice que estados unitarios es una soberanía que se ejercita directamente sobre el mismo pueblo y que se va a encontrar en el mismo territorio. También recordamos que son los mentados estados simples. Su forma de organización es simple y se van a encontrar los poderes. En los estados federados, también llamados complejos, compuestos o confederados. Dice que la última nómina o el último tema, confederado, se va a significar que es una denominación que va a corresponder a una realidad política y que estos de una u otra manera van a estar unidos por dos o más estados, recordándoles así que como están unidos por uno o más estados, no significa que los dos van a tener los mismos poderes, los o tres, ¿verdad? Cada estado va a tener sus diferentes poderes. Cada estado tiene el poder ejecutivo, legislativo y judicial, siempre en relación con su territorio, atribuyendo así la totalidad de los estados miembros. Acá vemos una gráfica de lo que son estados unitarios. Acá recordamos que los estados federados, Australia, Alemania, Argentina, Birmania, Bosnia y Herzegovina, Brasil, Estados Federados de Micronesia, Estados Unidos de América y los Estados Unidos mexicanos. Acá vamos a encontrar lo que es una gráfica de los Estados Unidos, una gráfica de los estados unitarios, los que abarcan. Posteriormente vamos a entrar a lo que es una confederación y autonomía. Como anteriormente les había indicado que una confederación es una referencia a una organización política diferente a la federación. En la práctica normalmente, anteriormente se ha evidenciado que una de las confederaciones se terminan convirtiéndose en estados federados. Eso es en la historia. Actualmente vemos que uno de los ejemplos de confederaciones u organizaciones están dentro de ellas la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, la Organización de Estados Americanos, la OEA. Luego vamos a encontrar que su autonomía dice que las mismas van a existir dentro de un Estado unitario y que éstas van a poseer una alta delegación de competencia para el gobierno. Sin embargo, esto no llega a alcanzar una potestad general de un Estado miembro. Siempre van a tener que estar todos de acuerdo con las decisiones que se vayan a tomar. Cada uno va a estar conformado por sus propios poderes. En sus distintas formas de derecho, pero antes de llegar a ese tema, le voy a explicar que aquí existe un Estado fallido, anarquista y fascista. Como primer punto vamos a saber que el Estado fallido es aquel en el cual el gobierno no va a lograr garantizar a la mayoría de sus habitantes el goce de los bienes políticos. Y uno de sus factores principales y comunes que se encuentran en este Estado es una existencia de un gobierno legal, pero ilegítimo. Recuerden que aunque esté legal, no quiere decir que sea legítimo, ¿no? A veces las normas se van a contradecir, a contrariar. Como segundo punto está la incapacidad de gobierno para proveer su seguridad interna.
Este no posee el control sobre un territorio total. Un Estado fallido también, como tercer punto, vamos a encontrar que el gobierno no va a poseer una capacidad para que éste pueda proveer los servicios públicos, los servicios básicos que va a necesitar un territorio. Y como último punto, pero no menos importante, está que el gobierno no va a poseer un monopolio que con este contenga un uso de fuerza exagerado. El sistema de justicia quiere decir que este va a carecer de fortaleza y que este es incapaz de poder juzgar a los delincuentes que van a contrariar, van a sucumbir la corrupción y que estos lo que van a realizar es un alto índice de impunidad. Ahora lo que queremos decir con este es que es un Estado fracasado. Existe una debilidad, no existe consenso, ¿verdad? En el Estado fracasado, para que lo denominemos Estado como total fracasado, quiere decir que un poder político, en su definitiva, va a quedar desarticulado. Pero esto no va a desaparecer los elementos que lo conforman, como lo es su población y su territorio. Estos aún van a subsistir en el fracaso del Estado. En sus estados calificados como fallidos o como comúnmente le vamos a decir fracasados, va a imperar lo que es una anarquía. Podemos ver el estado de Haití como un ejemplo, que en el estado de Haití existe una ausencia de gobierno latente, existe una ausencia de poder público. Y podemos decir que en este caso el fascismo se manifiesta como un modelo de régimen totalitario. Ahora vamos a entrar a lo que son distintas formas de derecho. Acá dice que es un sistema organizado de tipo bilateral, coercitivo, que busca reparar más que castigar. Y que también se cree que el único ordenamiento procedente y es el único ordenamiento procedente y aplicable en la República de Guatemala y que está emitido y avalado por el Estado. En la comunidad jurídica guatemalteca, en algunas universidades donde estudiamos el derecho profesional, dice que no van a asumir su generalidad por el momento y que la teoría del pluralismo jurídico es menos a considerar que el derecho indígena. El derecho indígena como un ordenamiento completo, positivo y vigente y coexistente del Estado. ¿Alguien se recuerda a qué le llamábamos derecho indígena? ¿O qué otra denominación tenía el derecho indígena? El derecho consuetudinario. Así es, muy bien, gracias. Bueno, vamos a entrar en lo que es otra vez las definiciones de derecho consuetudinario, que son las que forman las distintas formas de derecho, derecho precedente y su acto normativo. Dice que el derecho consuetudinario es una de las formas más antiguas de derecho que se va a conocer y que dentro de estas las diferentes sociedades que han existido en la historia han tenido un sistema de normas propias. Estas se han transmitido de generación en generación, ya sea de forma escrita o de forma oral. Según la Real Academia Española, considera que el derecho consuetudinario es introducido por la costumbre y que es el derecho social
por excelencia. A nivel constitucional, en Guatemala vamos a mencionar de que este carece de un reconocimiento de la personalidad jurídica en la que conforman las organizaciones políticas o públicas de los pueblos indígenas. En algunos sectores, como son agrarios, ambientales y culturales, se hace una excepción en algún reconocimiento de efectos administrativos propios, que en ese se va a basar en el Código Civil, que va a reconocer las agrupaciones sociales que están destinadas a la ejecución de unos proyectos de forma civil, mercantil, agraria, ambiental o cooperativa. Quiere decir que en Guatemala algunos todavía están avalados por este derecho, pero legalmente no está estipulado. Y finalmente, como conclusión, vamos a decir que este derecho es un reconocimiento ius positivo. Ius positivo nos quiere decir que es un derecho indígena incuestionable y que este siempre ha sido científicamente demostrado. Aquí vemos lo que son los caracteres de la costumbre, de cómo surgía, como principalmente surge de manera espontánea, es de formación lenta, debido a que no está estipulado en un ordenamiento jurídico o en una norma. No tiene autor conocido porque todos van a ejercer lo que es un derecho de costumbre. Cualquiera puede ejercer su derecho de costumbre. Un ejemplo claro de eso podemos ver lo que sucedió en, si no estoy mal, en Panajachel con los prestamistas colombianos. No sé si alguien se enteró de eso en las noticias, cuando hicieron ejercer su derecho constitucional y sus costumbres, ¿verdad? Ahí ningún ordenamiento, ninguna ley los pudo amparar porque se estaban metiendo a un normamiento extracurricular que no le correspondía. Aquí vemos las gráficas, cómo se aplica la ley de ellos, sus costumbres. Y aquí vamos a encontrar nuevamente lo que son definiciones. El primer punto dice que es un conjunto de normas que regulan las relaciones sociales en las comunidades indígenas con base a su costumbre. Que es un organismo legislador, es su propia comunidad. Y que la costumbre de manera habitual y de manera de obrar una persona, animal o colectividad está establecida por un largo uso y es adquirida por la repetición de actos de la misma especie. Y aquí vemos el ejemplo que anteriormente nos había colocado el licenciado Manfield de se levanta temprano por costumbre. Una de las denominaciones más comunes que vamos a encontrar en derecho consuetudinario es que es un ordenamiento consuetudinario, que es un derecho indígena, que es un sistema jurídico maya, que es derecho comunal, un derecho alternativo, un derecho paralelo, una costumbre jurídica comunal. Y dice que dentro de los elementos del derecho consuetudinario vamos a encontrar lo que es un elemento subjetivo y un elemento objetivo. Elementos o condiciones del derecho consuetudinario. En el subjetivo vamos a ver como principal punto va a requerir la conciencia común. En términos jurídicos se le llama como opinio iuris seu necessitatis. Y esto quiere decir que requiere la convicción de obligatoriedad de estos usos en conciencia común. Y
como un elemento objetivo, vamos a encontrar que es una serie de usos sociales repetidos y de manera constante. Estos van a estar durante un largo tiempo y lo que normalmente le vamos a conocer en términos de jurídicos latinos, inveterata consuetudo. Y dice que es la serie de usos sociales repetidos en forma constante durante un largo tiempo. Y vamos a entrar acá. Esto no lo habíamos visto. Las relaciones del derecho consuetudinario con el derecho legislado o estatal. Solo creo que alguien está aquí. Perdón. Ahí está. Acá dice que las relaciones del derecho consuetudinario se van a formar principalmente de tres hipótesis. La primera hipótesis que tenemos es la hipótesis delegante. Dentro de ello vamos a enmarcar que es una hipótesis no escrita por costumbre y que de lo no escrito se va a trasladar a lo escrito, ¿verdad? Quiere decir que se da por medio de una norma jurídica no escrita para luego así autorizar en determinada instancia un derecho escrito. En este vamos a encontrar lo que es la, entonces, supraordinaria a la ley, una costumbre supraordinaria a la ley. Con supraordinaria a lo que me quiero referir es que este va a estar por encima de la ley, por encima del derecho estatal. Y aquí dice que el derecho delegante se da cuando por medio de una norma jurídica no escrita se autoriza a determinada instancia para crear derecho no escrito. Como vemos que dice la costumbre jurídica se va a hallar de forma supraordinaria a la ley. Y que acá existen tres tipos de costumbre. Primero vamos a ver lo que es la delegante, ¿verdad? Estas son las hipótesis. Luego vamos a ver lo que es el derecho consuetudinario delegado. Aquí vamos a ver todo lo contrario a un derecho delegante. Aquí vamos a encontrar lo que es de un derecho escrito a un derecho no escrito. Y dice que en este lo vamos a encontrar en unos casos en que la ley va a remitir a la costumbre para la solución de determinadas controversias. Esto quiere decir que la costumbre se va a hallar de forma subordinada a un derecho escrito, para luego entrar en materia que el derecho consuetudinario delegado va a ser, no puede ser contrario a los preceptos de ley. En este caso vamos a encontrar de que se va a convertir en una delegación establecida, que no va a carecer de importancia y que se va a desvanecer una u otra duda que existen de vigencia de ciertos usos y costumbres populares. Por eso es que se va a convertir en derecho no escrito, porque se va a ver en costumbres populares. En la ley del organismo judicial, en su artículo 2, vamos a encontrar lo que son las fuentes del derecho. Y aquí nos va a estipular que la ley es la fuente del ordenamiento jurídico y que la jurisprudencia la va a completar. Esto quiere decir entonces que la costumbre se va a regir en defecto de la ley aplicable o por delegación de la ley. Siempre y cuando vamos a ver que esta no se contradiga a la moral ni al orden público para que esta resulte probada.
Aquí dice que cuando la ley remite a la costumbre para solución de determinadas instancias. Aquí nos dice el licenciado Menfield ver artículo 15 del Código de Trabajo y ver artículo 2 de la ley del organismo judicial. Luego vamos a ver lo que es derecho consuetudinario, una definición. Nos indica que es un derecho introducido por costumbre, primera característica, que son normas jurídicas que no están establecidas en ninguna ley. Y estas se cumplen porque en el tiempo se ha hecho costumbres cumplir estas normas que regulan las relaciones sociales en las comunidades indígenas. Acá dice que delegante, derecho delegante, se da cuando se autoriza a cualquier instancia para crear derecho escrito y que la norma pensada o dialogada no va a ser escrita. ¿Sí estamos bien, compañeros, o hay alguna duda? Todo claro, licenciada, gracias. Gracias. Quisiera que pueda regresar a la diapositiva anterior. Solo un momento, por favor. Con gusto. Listo. Estamos, gracias. Ok, nada. Vamos a encontrar también que derecho delegado se da cuando las costumbres están subordinadas. Subordinada quiere decir que esos van a depender de un derecho escrito. Pero recordemos que en el derecho consuetudinario no puede existir un derecho escrito. Entonces, este dice que se va a emitir con lo que dice la ley. Luego vamos a encontrar lo que es un derecho derogatorio. Como bien lo estipula, derogatorio quiere decir eliminar, votar algún concepto, alguna norma, alguna ley. Deroga. Y dice que este es el sentido opuesto al que vemos en los textos legales y que los vamos a derogar de una forma modificable o bien, como lo dice, quitándolos, derogándolos, ¿verdad? Acá dice que la costumbre se realiza de forma opuesta a los textos legales y que la costumbre va a modificar y derogar lo establecido en el derecho escrito. Y aplica la justicia en forma que ellos piensen que es mejor y que no se va a basar en los textos legales. Acá vamos a encontrar lo que es el comúnmente common law. Dicen que el common law es una ley emanada del parlamento que va a adquirir una plena vigencia al ser interpretada y aplicada por los jueces o por los tribunales. Existe dentro del common law una fuerte precedencia de legislación y costumbre de la razón y de la doctrina. El common law en el sistema guatemalteco lo vamos a encontrar en lo que es en la Corte de Constitucionalidad. En la Corte de Constitucionalidad, si ustedes se dan cuenta, cuando ellos van a dictar un fallo, todos se tienen que someter a lo que éste diga, no importando lo que vaya a disponer o vaya a dictar el fallo a resolver. Todos se tienen que someter, ¿verdad? Creo que alguien quiere entrar, pero permítanme.
Ahí está. Y volvemos aquí a lo que son unas características del derecho consuetudinario. Dice que es eminentemente conciliador. Es eminentemente conciliador porque en este vamos a encontrar unos recursos persuasivos. Estos vamos a encontrar que tienen aspectos religiosos, morales o aspectos que tienen un buen trato. Como su palabra lo dice, conciliar lo que busca es que ambos estén en el mismo sentido de la palabra, para no poder emplear un problema más allá del que no hay. Estos van a requerir que se acople de forma formidable y con paciencia. Esa es una de las características principales de esta característica. Y también dice que este es uno que va a desempeñar un papel importante en las partes. Vemos aquí que es un derecho oral. Es un derecho oral porque ya que encontramos al conciliador, este va a plantear una controversia que va a ser una dilucidación para hacer un recurso de uso oral y poder evitar entre ellos mismos trámites administrativos, trámites como son las citas y sus formalidades escritas. Luego vamos a encontrar que es un derecho que fundamenta la vigencia y la posibilidad del consenso. Una de sus principales características de esta es que es positivo y que actualmente se practica en la realidad. Y que es inveterado. Eso quiere decir que está arraigado en la conciencia colectiva de la comunidad indígena. Y doctrinariamente vamos a decir que el derecho que fundamenta la vigencia es una observancia de consenso y que existe un convencimiento colectivo para que estos acaten las normas que mejor les convengan a la preservación de la convivencia. Luego vamos a ver las ventajas del derecho consuetudinario. Una de las ventajas principales del derecho consuetudinario es una celeridad procesal. Celeridad procesal quiere decir que existe una brevedad, una rapidez o una eficacia de esta misma. En esta celeridad vamos a eliminar lo que son las formalidades del derecho oficial, las formalidades que están escritas, y que sus conciliaciones van a ser de forma eficaz y van a agotarse, ya sea en una o dos audiencias. También vamos a ver que una de las principales ventajas del derecho consuetudinario es una economía. Normalmente en las comunidades indígenas están alejadas y que estos vemos que tienen problemas para una justicia ordinaria y dentro de ordinaria sus procedimientos. Por eso es que dentro de ellos vamos a ver que existe un derecho consuetudinario. Perdón. Dice también que una de las formas en que estos se van a citar dentro de la economía es que ellos tienen principalmente tienen a comunicarse
de forma oral y que dentro de ellos vamos a ver que existe un trabajo ad honorem por parte del, perdón, Juanes. Disculpe. Dice que existe también un trabajo ad honorem de parte del conciliador y que este conciliador lo que va a hacer es ahorrar cantidades significativas de dinero. Dice que se neutraliza el factor idiomático. Se neutraliza el factor idiomático, quiere decir que vamos a encontrar facilidades de comunicación. Algunas personas aún no pueden hablar la lengua española y se comunican por medio de un idioma maya o indígena. Entonces acá una subventaja es que vamos a encontrar que hay un factor idiomático igual, ¿verdad? Y se utiliza este idioma para los interesados y así poder evitar problemas de comunicación de una barrera idiomática para que no se malinterprete y así se prevenga un riesgo deformado o desinteresado. Ahora vemos lo que es una mayor equidad. En la mayor equidad vamos a encontrar, primero que nada, una definición de lo que es racismo. Y vamos a decir que racismo doctrinariamente es una doctrina elaborada alrededor de los mitos y estereotipos sobre una superioridad racial y cultural de unos pueblos sobre otros. Y que dentro del racismo vamos a encontrar unos elementos principales o fundamentales, como lo son la superioridad de una raza y como segundo punto, la inferioridad de otra. En este vamos a ver que el valor jerárquico de una raza va a subordinar la posición de otra. Esa es una definición de racismo en lo que encontramos en esta ventaja de mayor equidad. Así bien, también vamos a encontrar lo que es un etnocentrismo. Y dice que el etnocentrismo son fenómenos que aún no se pueden superar en algunos países y que su fuerte concentración va a ser de una población indígena. Luego de esto, vamos a poder ver que los herederos y los subherederos que van a adoptar esta cultura van a afianzar y justificar la denominación con algunos argumentos no científicos. Esto lo que van a hacer es que se van a creer de manera de mejor posición, ¿verdad? Entre ellos mismos. Este es el etnocentrismo. Entre las mismas razas, unos se van a sentir superiores a otras. Unos se van a sentir de mejor modelo, ya sea que estos tengan un orden social alto, así despreciando lo que comúnmente le conocemos como un sistema indígena. Debo tener en cuenta de que acá vamos a encontrar una desventaja en la mayor equidad, porque existe un prejuicio de tipo de sistema indígena. Vamos a ver acá, dice, diferencias entre costumbre y derecho consuetudinario. Vamos a enmarcar que costumbre la vamos a definir
como una repetición constante y uniforme de una regla de conducta. Y que en esta está el convencimiento de que ella obedece a una necesidad, como lo dice acá. En la costumbre van a existir diferentes tipos. Van a existir uno que es una llamada costumbre jurídica, que la costumbre jurídica la vamos a enmarcar que está en un derecho consuetudinario. La diferencia de esto va a ser una obligatoriedad o una obligación, y que dentro de ellos se van a repetir constantemente en la vida social. Como decíamos que el derecho consuetudinario es una costumbre, es algo repetitivo. Dice que en el momento en que se empiezan a considerar los normativos como lo que se debe hacer en el campo de la costumbre, jurídica, y que dentro de eso vamos a plantear lo que es una importancia de fuerza normativa de hechos. Hechos o hechos de la norma. La costumbre jurídica es una costumbre jurídica que se va a dividir en una bilateralidad y coercibilidad. O sea, quiere decir que la costumbre va a tener un carácter especial llamado fáctico, y que la costumbre se va a caracterizar por tener un origen totalmente independiente de la ley y del derecho consuetudinario. Aquí dice que la costumbre jurídica, derecho consuetudinario y norma jurídica, estos tres se van a referir a todos aquellos usos, hábitos y normas aceptadas y practicadas por un grupo social que han adquirido fuerza de ley. Dice ver los artículos 58, 66 de la Constitución Política de la República. ¿Alguien tiene a su alcance la Constitución Política de la República? Sí, licenciada. Ok, gracias. ¿Podría, compañera, por favor, leerme lo que es el artículo 58? ¿Me puede repetir qué artículo, licenciada? Disculpe. Okay. Es artículo 58. Claro. El artículo 58 es sobre la identidad cultural y dice que se reconoce el derecho de las personas y de las comunidades a su identidad cultural de acuerdo a sus valores, su lengua y sus costumbres. Ok, gracias, muy amable. ¿Alguien más que tenga el alcance que me lea el artículo 66? Y sí, por favor, compañero, no sé. Si alguien me quiere hablar. El artículo 66, protección a grupos étnicos. Guatemala está enfocada por diversos grupos étnicos, entre los que figuran los grupos indígenas de ascendencia maya. El Estado reconoce, respeta y promueve sus formas de vida, costumbres, tradiciones, etc. Formas de organización social, el uso de traje indígena en hombres y mujeres, idiomas y dialectos. Ok, gracias. Y vamos a ver que también dice, si se podrán dar cuenta aquí, yo no sé si ustedes ya están realizando un trabajo de fundamentos. ¿O todavía no? No. No, Aún no, licenciada. todavía no. Creo que ya me adelanté. Bueno, ahí en ese trabajo se trata de las etnias guatemaltecas. Y ahí vamos a ver enmarcado que esto tiene relación
con lo que estamos hablando, que es lo de la costumbre, su derecho consuetudinario, ¿verdad? Que eso es más que todo va enfocado a lo que son los pueblos y los acuerdos de identidad en Guatemala. Eso me imagino yo que lo van a ver en fundamentos. Es que todo esto está un chivo que les voy a dar para que se puedan realizar el examen, porque muchas veces no nos organizamos en los exámenes, ¿verdad? A mí me pasaba de que yo me ponía a estudiar la clase que más me costaba, pero al final me daba cuenta de que me confundía a la hora de estudiar, porque cuando a nosotros nos ponen el calendario de exámenes, siempre nos van a poner como primer parcial la base de todas las clases. Entonces, yo aquí la verdad no he visto cómo están organizados, solo vi que ustedes tienen el examen la otra semana, pero todos son una base. Entonces, si ustedes estudian bien lo que es el primer parcial, esto se les va a hacer pan comido y van a decir, ah, esto ya lo vi, esto ya lo vi, esto ya lo vi, esto tiene relación, porque todo tiene relación. Ese es un chivo que ustedes tienen que ver de cómo organizarse a la hora de estudiar, ¿verdad? Así no se les va a dificultar, porque realmente cuando nosotros entramos al primer año a la U, nos sentimos todos perdidos, ¿verdad? Más cuando acabamos de ingresar y de tener unos maestros que siempre estaban detrás de nosotros y ahora ya nada. Entonces ahí para que solo es un chivo por si, o un consejo si ustedes los quieren tomar. Luego vamos a ver acá lo que es un concepto de precedente. Creo que alguien me escribió, pero no, compañeros, que no miro aquí. Vamos a ver. Ok, dice Melissa Jacinto. No sé si estará por ahí. Me indica que tiene algún problema. Sí, licenciada. Ajá. Le había comentado que yo empecé clases hasta el día de ayer porque no tenía mis resultados específicos, entonces no tenía salón definido. Entonces, no sé si tienen algún grupo de WhatsApp o alguna tema de asistencia. Ok. Está bien. Entonces, con gusto yo le voy a compartir el link. O sea, algún compañero le puede compartir el link, por favor. Gracias. De nada. Ok. Bueno, ahora vamos a ver acá lo que estábamos acá, perdonen. Acá en un convenio, en el convenio 160 de la OIT. Acá dice que en hay una organización internacional del trabajo sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes. Y se va a desglosar principalmente en que aplica una legislación nacional a los pueblos interesados que deberán tomarse debidamente en consideración a sus costumbres o su derecho consuetudinario. 2, dice, dichos pueblos deberán tener el derecho de conservar sus costumbres e instituciones propias, siempre que éstas no sean incompatibles con los derechos fundamentales definidos por el sistema jurídico nacional ni con los derechos humanos internacionalmente reconocidos. Siempre que sea necesario, deberán establecerse procedimientos para solucionar los conflictos que puedan surgir en la aplicación de este principio. Dice que la aplicación del párrafo 1 y 2, o sea, el literal 1 y 2, no van a impedir lo que son los miembros de los dichos pueblos para que estos ejerzan sus derechos reconocidos a todos los ciudadanos del país y así poder asumir obligaciones correspondientes. Acá vamos a encontrar
lo que es un concepto de precedente. En el concepto de precedente nos indica lo que es etimológicamente praecedens, que proviene de la palabra latín y que su término está integrado por el prefijo prae, y este va a indicar una antelación, y de un verbo cedere, y que este tiene sentido de marchar, y el sufijo, que este es un llamado agente ente. Dice que en determinados aspectos históricos, las decisiones de los jueces y de los tribunales han sido de algún otro modo fuente de derecho. Y que en este va a regir lo que es un principio llamado Jud make law. Esto significa juez creador de dicha ley o de derecho. El precedente como principal punto, vamos a ver que es un rigor y que el caso ya va a estar decidido, que principalmente va a actuar como forma de directriz de una decisión de un caso planteado. El precedente tiene dos aspectos. Este puede ser de forma rigurosa, lo que es, y de forma decisión judicial. Para el Estado guatemalteco o para la legislación guatemalteco, vamos a recalcar que esta es una fuente de derecho y dice que el precedente no va a constituir fuente de derecho y que no va a tener carácter vinculante para futuras decisiones. Y que su jurisprudencia va a estar enmarcada en dos variantes. Dos variantes, jurisprudencia, fallos. ¿Verdad? La jurisprudencia es la decisión que van a tomar y cómo la van a tomar. Y que esta va a estar enfocada en 3 o 5 fallos contestes o fallos iguales, idénticos, ¿verdad? En algunos casos vamos a ver que existen criterios interpretativos judiciales que tienen este mismo carácter. Como les estaba comentando, en lo que es en la Corte de Constitucionalidad, ahí en la Gaceta vamos a encontrar, si nos metemos a ver, casos iguales, ¿verdad? Entonces ahí lo que hacemos nosotros es enmarcar una jurisprudencia igual. Y todos los casos que tengan similitud o que sean idénticos se van a resolver de la misma manera. Siempre y cuando nos vamos a pegar a su texto de normas y el sistema jurídico, ¿verdad? Acá, como comúnmente llamamos a la Corte de Constitucionalidad, es una corte celestial. Es el que tiene la última palabra y que todos se van a someter a lo que vaya a dictar en el fallo. El precedente, más que todo, para que no se confundan, es una futura decisión o un análisis prudente y sistemático. Y que con este lo que nos va a llevar a evidenciar es que va a ser una postura legalista, contradictoria con la unidad y que tiene una certeza e igualdad que fundamenta un ordenamiento jurídico guatemalteco. Para que esto se vaya a dar, voy a explicar, perdonen, unos ejemplos. Vemos que existe un precedente administrativo, un precedente judicial. Acá, antes de llegar a esto, vamos a terminar de ver acá. Dice también que,
como nos coloca aquí el licenciado Menfield, un precedente es algo que antecede a otra cosa o hecho que ocurre con anterioridad en el tiempo o se antepone en el espacio. Acá dice como ejemplo, el mes de enero es precedente del mes de febrero del mismo año. O el abanderado en el desfile de las tropas va en una posición precedente con respecto al resto de los integrantes del cuerpo militar. Acá también nos indica que precedente, en rigor, es un caso ya decidido que actúa como directriz de la decisión del nuevo caso planteado. O sea, aquí dice que ya es un caso ya decidido que actúa como directriz. O sea, quiere decir que si los dos están iguales, si hay dos casos iguales, el primero va a fomentar una decisión de antelación, va a anticipar lo que ya se va a resolver, ¿verdad? Aquí dice que ya existe una decisión del caso planteado, van a resolver el fallo de la misma manera. Dice también que el precedente, hablando rigurosamente, es una decisión judicial y que en Guatemala lo vamos a considerar como fuente del derecho y por consiguiente no tiene carácter vinculante para futuras decisiones. Tal es el caso de 3 o 5 fallos contestes en la jurisprudencia. Acá vemos lo que les estaba comentando de que esto se va a unos ejemplos de precedente administrativo y precedente judicial. Dice acá que el precedente administrativo, el hecho de decisión de un funcionario y empleado público que posteriormente de otro funcionario y empleado público con el objeto de resolver situaciones, casos, expedientes y peticiones iguales o semejantes, aquí se da dentro de la facultad o actividad. Quiere decir que se va a resolver atendiendo a la oportunidad o conveniencia. Y acá nos indica que se puede ver un caso como son las multas. Bueno, entonces el precedente administrativo quiere decir que va a ser un hecho o una decisión de un funcionario público y que ese funcionario público va a tomar a otro funcionario y empleado y que va a resolver sus situaciones iguales o semejantes. Dice Calderón Morales, nos cita, que el precedente normal se da dentro de la facultad o su actividad. Esto nos va a indicar que se va a resolver de acuerdo a la convivencia que se tienen entre sí. Y que dentro de la facultad vamos a encontrar lo que hay una ley fija de parámetros para el funcionario al momento de actuar. Y aquí nos decía el licenciado Menfield que podemos ver el caso de las multas. Entonces acá dice que el caso de las multas es imponer a un funcionario por infracciones administrativas y en donde la ley va a fijar mínimos y máximos para aplicarle, sea un monto económico. Y que en estos casos vamos a ver lo que dice el precedente. No sé si me están entendiendo, chicos, los están haciendo, los están confundiendo, porque los veo muy callados. Creo que me salí o... Ah, no, aquí están. Ya se durmieron. Aquí estamos, Lick. No, Ay, Lick. gracias. Ay, qué bueno. No, Que ya les miro las caritas así de, o no entendí nada o entendí todo. Bueno.
Está bien, aquí ya. Acá nos indica que, un ejemplo dice que en Guatemala vamos a recordar que el precedente judicial, que es el segundo precedente, en Guatemala vamos a ver que el precedente judicial es el precedente en derecho vigente de manera no codificada. Aún no está escrito. Como ejemplo vemos que dice, un magistrado que cumple 75 años de edad debe jubilarse y los casos siguientes que se conozcan en tal sentido simplemente deben resolverse en el mismo sentido. Entonces acá dice que, hablando en sistema jurídico, estos van a pertenecer a una familia, como lo mencionaba anteriormente, como una familia de common law. Common law quiere decir que va a poseer fuerza jurídica obligatoria, que se va a respetar principalmente una sentencia anterior que fue emitida por un juez o tribunal, que encierran los mismos hechos o situaciones iguales o ya sea semejantes. Aquí, como dice, entonces, un magistrado que cumple 75 años de edad debe jubilarse y que sus casos siguientes se van a conocer en el mismo sentido y que los que resolvió él se van a resolver de la misma manera, todos por igual. También vemos aquí que el precedente judicial es en un sistema abreviado o en una doctrina abreviada, la vamos a conocer como un stare decisis o stare decisis et quita non movere. Esto quiere decir, en su traducción, que es estar a lo decidido y no perturbar lo que ya se estableció. Dice que para la justicia guatemalteca o para un caso guatemalteco, solamente vamos a aplicar lo que es una jurisprudencia admitida en materia judicial, que es un caso contrario, ¿verdad? Luego vamos a caer acá en lo que es un acto normativo. El acto normativo, según los marxistas, consiste en establecer como ley la voluntad de un determinado grupo o clase social que detenta el poder. Y dice que desde un Estado democrático, el acto normativo es la materialización de los intereses sociales que van orientados a la obtención de un bien común. Acá nos indica que es una de las terceras formas de derecho y que es una de las más modernas y que esta consiste en conceder fuerza de norma a las decisiones de los diferentes organismos del Estado a través de un proceso legislativo. También voy a aclarar de que el acto normativo, específicamente al momento de dictar un fallo o de dictar una ley, las leyes principalmente son abstractas, obligatorias y permanentes. Y que estas leyes son un producto de la potestad estatal y general. Este acto normativo lo que nos va a hacer es conceder una fuerza de norma para que éstas sean, a la hora de tomar decisiones, sean específicamente a través de un organismo legislativo. Como uno de los ejemplos podemos ver
el decreto número 90/2005 del Congreso de la República, que existe una ley de registro nacional de las personas. Ahí vamos a encontrar lo que es un acto normativo, estipulado ya doctrinariamente, ¿verdad? Ahí estaríamos terminando lo que es ya la primera unidad con estas diapositivas que el licenciado Menfield me hizo favor de trasladar. No sé si hay alguna duda. Por favor, lesbia, no sé si me escuchan porque ya me estoy quedando un poco afónica, pero por favor, lesbia. Gracias. Hola, muy buenas tardes. Con una consulta, ¿no le ha dicho al licenciado si va a pasarnos las diapositivas, si nos va a hacer favor? Sí, si no estoy mal, yo ya les trasladé las diapositivas 1 y las diapositivas 2 están cargadas en Classroom. Muy bien, muchas gracias. Ajá. Ahora, con respecto a estas diapositivas, sí, siempre y cuando yo tengo que esperar la autorización del licenciado Menfield para que yo les pueda trasladar sus diapositivas, ¿verdad? Como son propiedad de él, ¿verdad? Y él es el titular. Entonces, tengo que esperar. Ya cuando él me indique, yo con gusto les voy a trasladar las diapositivas.